Primer domingo de este año 2020 en la casa del Señor. Y el domingo pasado el hermano César nos habló acerca del balance, el haber y el deber, o lo que uno tiene en haber, lo que tiene en deber, y nos habló de Cristo Jesús, tenerlo como nuestro haber, nuestra riqueza. Y él nos llevó a pensar en el balance de la vida. Gracias. Como estamos en el primer domingo, desde el día lunes yo estaba pensando y digo, bueno, ya tenía en idea dónde quería ir y solamente buscaba el fundamento en las Escrituras para hablar en esta mañana. Y pensé en varios títulos para esta mañana. Y pensé planeando para el éxito. Interesante, ¿no? Pero dije, bueno, el éxito es de Dios, así que descarté ese título. Planeando bien, como para empezar a planear bien el año. Y me quedé con un título, Haciendo buenos planes. Así que ahí lo tiene usted, ¿eh? Y ya tiene abajo quién es el que hizo buenos planes. Y vamos a aprender mucho esta mañana en la vida de Nehemías. La última canción que nos dirigió, y la anteúltima también que cantamos, no hay lugar más alto que estar a los pies de Jesús, a los pies del Señor. Y Julián nos hizo pensar en la humillación, en la humildad delante de Dios. Y sabe que tenemos planeado para el mes de marzo una serie de 40 días. Y vamos a enfocarnos durante 40 días justamente con este tema que estuvimos cantando recién, humillados ante la presencia de Dios. 6 semanas humillados delante de la presencia de Dios. Y vamos a buscar la presencia de Dios. 6 semanas pensando en la intimidad con Dios. Creo que, como dice la canción, no hay lugar más alto, es lo que necesitamos. ¿Y por qué digo esto? Porque ahora vamos a ver a Nehemías justamente haciendo buenos planes. Y cuando pensamos en los planes, pensamos en Dios, el primero. En el libro de Génesis, en el capítulo 1, verso 32, ese no está en la pantalla, usted lo puede anotar por allí, dice la palabra de Dios, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Dios sí que planea para el éxito, ¿eh? Y Él lo logra. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es Dios. Y vio todo lo que hizo. Había sido bueno. ¿Saben? Todas las empresas que producen tecnología, lo que nosotros utilizamos, como los televisores, el celular, aparatos, los autos, la industria, todos se fundamentan en la planificación, todos trabajan sobre planificación. Constantemente las empresas están planificando los negocios, planificando los emprendimientos. ¿Por qué? Porque quieren progresar, quieren producir, quieren crecer, quieren una moneda más. Ese es el fin de la industria, siempre un peso más. Pero lo que hacen, y podemos decir que todo lo que ellos se proponen hacer tiene como un común denominador, algo que es común a todos. Ellos quieren lograr el éxito en todo lo que hacen. Quieren lograr una mejora y quieren lograr un avance, quieren lograr algo mejor. Quieren avanzar, lograr el éxito. Nadie planea para el fracaso. Nadie planea para el fracaso. Pero cuando uno no planea, y ya está planeando el fracaso.
porque es así, siempre hay que planear. Miren lo que dice el Señor Jesús en Lucas 14, 28, ese aparece en la pantalla. Dice Lucas 14, 28, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarlo? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. El Señor Jesús está hablando aquí, si uno va a construir, planifica antes y planifica para lograr terminar la construcción, en el caso de una torre, para que no quede inconcluso, después la gente se burle. Hay una planificación previa, siempre hay una planificación previa para lograr lo que uno se propone por delante. Ahora, no todas las cosas resultan como nosotros la hemos planeado, como esperábamos que sucedan, ¿no? Nos preguntamos muchas veces dónde está la falta o en qué fallamos, qué es lo que pasó que no tuvimos en cuenta y nuestro plan no surgió y no dio los resultados esperados. Bueno, somos seres humanos y estamos sujetos a la vida, al error, al pecado, y estamos muy propensos a fallar. Pero yo quiero mostrarle en esta mañana cómo Nehemías planeó su vida y planeó un proyecto que tenía por delante, y vemos que le fue bien a Nehemías. Entonces, por eso el título es Haciendo buenos planes. ¿Qué nosotros podemos copiar de la vida de Nehemías y podemos nosotros tomarlo para nosotros, entonces, al comenzar el año? En primer lugar, lo que quiero mencionar, y va a aparecer allí, es el secreto de un buen plan. El secreto de un buen plan. ¿Cuál es el secreto? No hay un misterio, no hay misterio. Pero sí hay un secreto. Observen que Nehemías, que era copero del rey, era del pueblo de Israel, él estaba en Babilonia, era uno de los cautivos o había nacido en la cautividad. Se calcula que más o menos habían pasado 90 años desde que el pueblo de Israel había sido llevado al cautiverio. Probablemente Nehemías nunca fue a su tierra de sus padres, ¿no? Pero los padres siempre le hablaron a él de la tierra de Jerusalén, de lo que había ocurrido allí. Y ustedes recuerdan que anteriormente el rey Darío había autorizado para que el pueblo de Israel vuelva a Jerusalén después de los 70 años. En la Biblia tenemos algunos registros de los regresos del pueblo a la tierra, a Jerusalén. Y, por ejemplo, en el capítulo 7 de Nehemías tenemos un registro de los que vinieron con Zorobabel, los que volvieron con Zorobabel. Aquí se refiere a la gente que el rey de Babilonia autorizó regresar otra vez a la tierra. Bueno, si ustedes se ponen a mirar allí, es una cantidad de gente, muchísima gente, volvió con Zorobabel. Otro más que había vuelto después de Zorobabel fue Esdras. Esdras también volvió y se instaló en la tierra. Ahora es el turno de Nehemías, por eso calculamos que son 90 años después de haber salido o de haber sido llevados cautivos a Babilonia. Ahora, hay algo muy interesante aquí. ¿Cuál es el secreto de un buen plan? En eso nos vamos a centrar aquí y de paso ver un poco algo respecto de la historia. Dice en el capítulo 1, palabra de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de los hermanos con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron en la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego.
Lo que hizo Nehemías fue preguntarle a sus compatriotas que habían venido de la tierra cómo están, y él se informó de esto. Y en el verso 4 dice: cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. El secreto de un buen plan es buscar a Dios en primer lugar. Usted no puede hacer un buen plan si no pone a Dios a su lado, si no se pone usted de socio con Dios y hace una sociedad con Él y se vincula con Él. Lo que Nehemías hizo en primer lugar es buscó la presencia de Dios. Observen ustedes que dice, a partir de lo que había escuchado, él escuchó esto, escuchó un balance que no fue de lo mejor. Usted está evaluando su vida y dice, bueno, este año 2020 yo voy a hacer algo nuevo, porque hasta aquí todo lo que he vivido realmente no estoy conforme, no estoy de acuerdo, quiero hacer cambios en mi vida. Y está bueno eso. Pero entonces, ¿cómo va a comenzar usted? Yo le hago la propuesta aquí, comience como hizo Nehemías. Nehemías dijo, Dios, él se acercó al Señor y dice, cuando oí estas palabras me senté, lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos y dije, te ruego Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Lo que Nehemías hace, observen ustedes, el mensaje que había recibido, allá tus compatriotas están sufriendo, están padeciendo, la ciudad no tiene muros y en aquellos tiempos una ciudad sin muro era una ciudad totalmente indefensa, totalmente vulnerable, era una ciudad que no transmitía seguridad, no había posibilidad de progreso, estaba realmente muy, muy deprimido todo al no tener los muros, la ciudad. Pero note usted lo que hace en la oración. Si fuera nuestra oración, nosotros nos acercamos a Dios y decimos, Señor, te pido que hagas esto, te pido y te pido y te pido y te pido que hagas y envíes y levantes. No, Nehemías no hace eso. ¿Qué hace Nehemías? Dice en el versículo 5, en primer lugar, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Dios, eres grande. Él reconoce la posición de Dios. Dios es soberano, Dios es sobre todas las cosas. No, ni siquiera tocó el tema, ni siquiera tocó el problema. ¿En qué se enfocó Nehemías? En Dios, en la grandeza de Dios. ¿En qué más? Temible. Habla acerca del poder de Dios. Nehemías se enfocó en el poder de Dios. Y hay algo más acá, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Es un Dios que guarda el pacto, es un Dios fiel. Nehemías se enfocó en la fidelidad de Dios. Para Nehemías, primero puso a Dios y declaró la grandeza de Dios. Dijo, invocó la presencia de Dios, invocó la grandeza de Dios. ¿Por qué? Porque allí es donde estaba puesta su confianza, allí estaba puesta su seguridad. Habló a Dios y habló de Dios también en ese momento. Pero fíjense en que después él sigue hablando en el verso 6, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago delante de ti. Ahora, Señor, disponete a escucharme. Pero cuando él se pone, dice, Señor, escúchame, no le dice Dios,
allá faltan los muros, allá la gente está en inseguridad, allá la gente necesita esto, necesita... No, mire lo que dice, mire lo que dice. Es muy sabio Nehemías al decir esto. Dice acá, no, tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, si yo y la casa de mi padre hemos pecado. Bueno, Nehemías, ¿cuándo vas a tocar el problema? No, ahora primero invoca la grandeza de Dios, la presencia de Dios, en quién confía, establece el fundamento y la base en quién está confiando. En segundo lugar, se sincera delante de Dios y dice, Dios, nosotros hemos pecado, nosotros hemos desobedecido. Y sigue hablando. En el verso 7, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Nehemías, ¿y cuándo vas a tocar el problema? Y sigue Nehemías, Señor, nosotros hemos pecado, nosotros desobedecimos a la palabra, nosotros desobedecimos a tu palabra, la palabra que diste a Moisés. Y Nehemías hace memoria a lo que Dios le había dicho a Moisés y lo que Moisés refirió al pueblo. Cuando dijo allí en Deuteronomio, cuando ustedes me dejen, yo los voy a dejar a ustedes. Este pueblo, yo los he llamado para que sean pueblo mío, pero si ustedes me dejan, yo los voy a dejar a ustedes. Y ahora Nehemías está recordando esa palabra que había sido dada anteriormente. Y observen que dice en el verso 7, no hemos guardado tus mandamientos, los mandamientos, estatutos, preceptos que diste a Moisés tu siervo. Usa 3 palabras como para que quede claro, Señor, hemos sido tremendamente desobedientes. En otras palabras, nos merecemos donde estamos. Nos merecemos esto porque hemos desobedecido. Pues Nehemías, ¿dónde está tu pedido? Al fin, ¿vas a hacer el pedido o no lo vas a hacer? ¿Me entiende cómo Nehemías procede delante de Dios? Reconoce al Dios en quien se va a apoyar. Establece la grandeza de Dios, la fidelidad de Dios. En segundo lugar, reconoce cuál es el problema. El pecado, hemos pecado. Dios no va a bendecir de ninguna manera cuando hay pecado en nuestra vida. Y uno puede planear todo lo que quiera, pero Dios no bendice el pecado de ninguna manera. Dios no lo bendice, Dios es santo. Y sigue Nehemías, sigue. Dice después, acuérdate ahora, en el verso 8, de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis y os dispersare por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Nehemías otra vez apela a la promesa de Dios. Apela a la promesa de Dios y no le presenta todavía el problema. Apela a la promesa de Dios y dice, Dios, mirad, vos dijiste esto en la palabra, que si nosotros nos volvemos a ti, te buscamos a ti, nos arrepentimos, vas a tener misericordia y nos vas a hacer volver y nos vas a reunir otra vez. Dios, yo espero que cumplas esto. Ahora, Dios no sabe las promesas que ha hecho, Dios no conoce su palabra. Claro que Dios conoce su palabra. Pero Dios se complace cuando nosotros le pedimos a Dios que cumpla su palabra. Y es lo que Nehemías hizo. Y miren, en el versículo 10 recién comienza a desarrollar su pensamiento. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Ahora, Nehemías dice, Dios concede gracia
a tu siervo. ¿Qué hace Nehemías? Aquí tenemos el secreto de un buen plan, para iniciar un plan de restauración, de recupero, un plan de vida. Aproximadamente a Nehemías le llevó 12 años de su vida todo este proyecto. Entre que él fue, la primera etapa fue de unos 3 años y después se completó con el resto, completando unos 12 años en la vida de Nehemías. Pero todo comenzó aquí, comenzó en la presencia de Dios. No hay lugar más alto que estar a los pies del Señor. Si quieres comenzar bien este año, tienes que comenzar a los pies de Cristo, a los pies de Dios. Y justamente eso es lo que queremos hacer en el mes de marzo, pero antes de que llegue el mes de marzo usted ya lo puede hacer y usted puede buscar la presencia de Dios y decir, Señor, quiero conocerte más. Y ver en la palabra de Dios, tome este pasaje de Nehemías capítulo 1 y desármelo en un papel en su casa. Y vea todo lo que tiene de profundidad aquí y cómo esto marcó la vida de Nehemías, este hombre, y lo preparó para todo lo que viene después, que vamos a ver enseguida también. Nehemías se ofrece como parte de la solución del problema. Nehemías no dice, Dios envía a otro, arreglalo vos, yo no sé, yo no tengo nada que ver con esto. Mirá, sí, yo tengo esta situación problemática, pero realmente Dios es tu problema, no es mío. No, de ninguna manera. Lo que Nehemías hizo, dijo aquí, Señor, observen el verso 11, ¿no? Te ruego, Jehová, que esté atento tu oído a la oración de tu siervo, a la oración de tus siervos. Concede ahora buen éxito a tu siervo. ¿Alguna vez le pediste éxito a Dios? ¿Alguna vez le pediste, Señor, quiero tener éxito en esto? Bueno, qué desafío, ¿no? Pero Nehemías lo hizo. Señor, concédeme el éxito, ¿no? Por eso, pensando en esto, pensé en un momento planeando para el éxito. Pero el éxito depende de Dios. Pero él lo pidió, audaz el hombre, ¿verdad? Señor, dame éxito en el año 2020. ¿Se va a animar a pedirlo? Sí. Pero ¿sabe lo que tiene que hacer en primer lugar? De rodillas. ¿A dónde? Delante del Señor. Confesando pecados. Apropiándose de las promesas de Dios, declarando la grandeza de Dios en quien usted confía. Si usted le pide el éxito a Dios y usted vive a su manera, en desobediencia o en pecado, téngalo por seguro que no va a ir a ninguna parte. Y el éxito no va a llegar. Porque Dios no bendice otra cosa que no sea santidad y pureza. Nehemías fue un hombre que anheló el éxito. En segundo lugar, quiero hablar aquí el secreto de un buen plan. En primer lugar, ya lo vimos. ¿Cuál es el secreto? La presencia de Dios. En segundo lugar, es aprovechando las buenas oportunidades. Planeando bien es aprovechando las buenas oportunidades. Uno tiene que aprovechar esas oportunidades que surgen. Y en el capítulo 2 dice, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey. Bueno, si usted lo lee así rápidamente, vamos al 1:1. Palabra de Nehemías, hijo de Hilcías, aconteció en el mes de Quisleu. Capítulo 2, verso 1. Sucedió en el mes de Nisán. O sea, no es el mismo mes. Bueno, no se haga problema, yo le resuelvo la tarea. Fui al calendario hebreo y encontré que entre Nisán es el primer mes del año. En el mes de Nisán salió el pueblo de Israel de
de la cautividad de Egipto y en el primer mes se celebra la Pascua. Entonces, Nisan es el primer mes del año del calendario hebreo. Y Kisleu es el cuarto mes. Entonces ahí usted tiene 3 meses, según como lo puede ver, o 4 meses. Entre el tiempo que Nehemías se propuso buscar a Dios y involucró a Dios en sus planes, y él se involucró en los planes de Dios, confesó el pecado, se arrepintió, reclamó la promesa de Dios. Ahora, 4 meses estuvo. ¿Qué hizo Nehemías esos 4 meses? Estuvo orando. Más que orando, por el contexto que vamos a ver, estuvo planificando. Diríamos, estuvo soñando. Llámele como sea. Pero estuvo pensando en la solución. Y estaba, ¿cómo hago para arrancar? ¿Cómo hago para arrancar? ¿Cuál es el momento para arrancar? ¿No? ¿Cómo hacemos para resolver esto? Un trabajo enorme tenía. Me acuerdo cuando muchas veces estuve predicando en este mismo lugar que estoy ahora y acá podía mirar el cielo. Algunos de ustedes se habrán acordado, ¿no? Don Luis se debe acordar cuando mirábamos el cielo acá. Pero el cielo en serio, ¿no? Porque lo poníamos de azul, porque no había techo. y mirábamos las columnas esas y digo, ¿cómo hacemos? ¿Cómo vamos a hacer las columnas y esas tremendas vigas que hay ahí arriba escondidas? Y no, esto es imposible. Y estuvimos tanto tiempo diciendo, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a hacer esto? Y mirábamos el cielo y nos reuníamos acá y teníamos el cielo. El día que llovía teníamos problemas. Y después un hermano dijo, bueno, pongamos un techo. Y entonces vino un hermano y pusimos una lona de techo. Y entre medio de los agujeros veíamos el cielo igual. ¿Y cómo vamos a resolver esto? Era realmente una cuestión muy, muy difícil, ¿no? Pero uno tiene que estar alerta a las oportunidades. Y este año se te van a presentar muchas oportunidades, muchas. Pero fíjense en que dice en el libro de los Proverbios, en 14:8 de Proverbios, aparece allí, dice, la sabiduría del prudente es discernir sus caminos, pero el necio lo engaña su propia necedad. La sabiduría del prudente es discernir sus caminos. Entonces, ¿qué hace el prudente? Discierne sus caminos. ¿Qué quiere decir eso? Se pone a pensar por dónde está caminando, qué está haciendo y a dónde va. Discierne, algo hace, ¿no? Yo quiero que nosotros nos hagamos 3 preguntas y van a aparecer ahí, las puse allí para que usted se las acuerde y se las quiere anotar también. En primer lugar, ¿dónde estoy ahora? Preguntas para este año, ¿no? ¿Dónde estoy ahora? ¿Dónde estoy? A ver, sí, estoy acá. Sí, pero ¿dónde estoy en mi proyecto de vida? En segundo lugar, ¿dónde quiero llegar? Para ese año 2020, ¿dónde quiero llegar? ¿Dónde quiero llegar al fin del año? No quiero ser el mismo. Quiero llegar a fin de año con algunos logros, con algunos alcances. Quiero conocer más, quiero aprender más, quiero servir mejor. ¿Cuál es la propuesta? Y la tercera pregunta, ¿cómo puedo llegar allí? ¿Cómo puedo llegar allí? Interesante, ¿no? Estas son preguntas que nos animan a nosotros a aprovechar las oportunidades. Vamos a tener muchísimas oportunidades este año. Y el tomar las oportunidades va a ser lo que me va a mí a guiar al final, justamente, a dónde quiero llegar. Perdón. ¿A dónde quiero llegar? Porque voy a tener muchas oportunidades. Van a venir los amigos, van a venir las oportunidades. Mirá, se dio un curso de tal cosa. Mirá, tenemos tal actividad deportiva. Tenemos esta otra cosa. Tenemos esta fiesta. Tenemos esta salida. Muchísimas. Usted va a tener muchas oportunidades este año.
yo le llevo a pensar y a desafiarle en esto, que las oportunidades que se le presenten, usted las evalúe. Evalúe las oportunidades y saque aquellas oportunidades que se le presenten que no le van a llevar a ninguna parte o le van a desviar del propósito y del camino. Como decía Marcos hoy a la mañana temprano, nosotros tenemos que tener metas y planes para desarrollar nuestra vida espiritual. Desarrollamos nuestra vida, diríamos, intelectual. Y digo, bueno, este año quiero terminar la carrera, este año quiero avanzar un año más, este año quiero ya definitivamente terminar, o este año voy a cambiar de carrera, o este año algo voy a hacer, o voy a tener el título, no sé, uno se pone metas. Pero muy pocas veces ponemos metas espirituales para mi salud espiritual, para mi vida espiritual. Parecería que las cosas espirituales se suceden porque sí nomás, se suceden y si se dan, se dan. Yo te animo, mi hermano, a que las oportunidades que se te van a presentar este año, de distintas maneras, las evalúes, si contribuyen a tu crecimiento espiritual. Y si las oportunidades que se te van a presentar van a ser oportunidades para ayudarte a ser un mejor seguidor de Cristo, entonces evalúa, ¿dónde estoy ahora? ¿Dónde quiero llegar? ¿Cómo voy a hacer para llegar allí? Y oportunidades habrá. Nehemías estaba alerta y atento a las oportunidades que se les iban a presentar. Observen ustedes que dice acá que él era el copero del rey, era un hombre importante, hasta podía llegar a ser de alguna forma un consejero del rey. ¿Por qué era el copero? Porque él tomaba primero el vino, o todo lo que el rey tomaba, lo tomaba primero el copero. Y si había algún veneno, moría el copero y no el rey. Esa era la tarea. Entonces, era una persona de mucha confianza. Y cuando él se presenta, y dice acá, estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Ahí está, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. ¿Por qué estás triste? Nehemías era el consejero, era el copero, estaba allí, y cuando estaba triste, el rey pudo interpretar, vos sabés algo que yo no sé. A vos te está pasando algo que yo no sé. ¿Estarán conspirando contra mí? ¿Habrá algún problema contra mí? Ojito, quiero saberlo. Por eso el rey le dice, y lo ve así, y le dice, bueno, Nehemías, habla. Y entonces la reacción de Nehemías, temí en gran manera. Claro, muy probablemente el rey no se lo dijo amablemente o se lo dijo cordialmente, che, Nehemías, ¿qué te pasa? Te veo como inspirando confianza, ¿no? Era el rey, soberano, sobre un imperio tremendo. ¿Tenía para dudar? Claro que tenía para dudar. Y Nehemías tuvo temor, pero venció su temor. Venció su temor y no fue doblegado, y frente a la oportunidad aprovechó la oportunidad. Aprovechó la oportunidad que tenía que ver con su propósito, que tenía que ver con su plan, con lo que él había planeado, con lo que él se había propuesto en su corazón. ¿Por qué no alcanzamos lo que nos hemos propuesto en nuestro corazón? Porque las oportunidades que se nos van a presentar no siempre van a condecir con nuestro propósito de corazón. Y miren qué dice Nehemías. Verso 3, aparece ahí también. Para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro
cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Muy inteligente la respuesta que le dio Nehemías al rey. En primer lugar, dice ahí, para siempre viva el rey. Es una declaración de, rey, vos estás en el primer lugar y no hay otro. Una declaración de respeto. En segundo lugar, es muy interesante porque Nehemías dice, ¿cómo no voy a estar mal cuando la ciudad casa de los sepulcros de mi padre? ¿Por qué? Porque en ese tiempo era muy valorado la estima y la historia. La casa de los sepulcros, hoy no vamos a decir eso porque acá sonaría como ridículo, una cosa absurda. Casa de los sepulcros, diríamos el cementerio y se acabó la historia. Pero nadie invoca el cementerio para hacer referencia a su padre. Pero Nehemías lo hizo. ¿Por qué? Porque era una cuestión cultural. Fue muy sabio. Y noten ustedes en el versículo 4, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? ¿Qué cosa pides? Aquí hay un registro increíble. ¿Cómo responde Nehemías? ¿Qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. ¿Cómo fue la oración de Nehemías? ¿Fue de humillación, de arrepentimiento, de clamor? ¿Así fue? Así fue. Fue un telegrama. Fue un telegrama. ¿Por qué? Porque el rey le dice, ¿qué cosa pides? Y fíjense en el versículo 5, y dije al rey, ¿entre qué cosa pides? Y dije al rey, ¿cuánto tiempo hay? Sinceramente, muy poco, nada. ¿Usted oró alguna vez así? ¿Oró alguna vez así? Pero para orar de esta forma, hay que haber orado de la forma anterior. ¿Me entiende? Nehemías era un hombre de oración que vivía en la presencia de Dios. Y cuando el rey le dice, ¿qué cosa pides? Nehemías habrá dicho, Señor, abrí mi entendimiento. Es verdad, yo les debo confesar también algo que muchas veces, cuando los hermanos me dicen, bueno, el pastor pasa a predicar, desde que estoy sentado ahí al lado de mi esposa hasta acá, vengo orando. ¿Y cuántos pasos hay ahí? Es muy poquito. Y uno puede orar en esas oraciones breves, presentarse delante de Dios. Aprovecha las buenas oportunidades y no deja que las oportunidades te distorsionen del camino y te aparten de las buenas decisiones que has tomado. Nehemías dijo acá, si le place al rey, y ustedes pueden leer el verso 5 hasta el verso 10, todo lo que Nehemías le dijo. Y uno dice, ¿de dónde sacaste, Nehemías, todo esto? ¿No? Es que Nehemías lo tenía dentro, lo tenía esos 3 meses, estuvo planificando todo y observen, escribí una frase ahí también que está interesante, si la pueden poner. El éxito exige la parte de Dios y también la nuestra. El éxito exige la parte de Dios, pero también la nuestra. Dios va a hacer una parte, pero yo también tengo que hacer la mía, en la misma dirección. Nehemías estuvo 4 meses estudiando, considerando, y después ustedes ven cuando el rey le dice, Nehemías, ¿qué pasa? ¿Qué necesitas? Y si ustedes leen del versículo 5 al versículo 8, es tremendo. Parece que tenía todo un plan así de... Y el rey le habrá dicho, pará, ¿de dónde sacaste todo eso? Es que vengo orando hace rato. Tenía todo el plan hecho y se lo puso delante del rey. Haciendo buenos planes, aprovechamos las oportunidades, pero también se enfrenta con la realidad.
y quiero avanzar rápido para terminar. Enfrentando la realidad. Uno hace buenos planes, pero llega un momento que se la enfrenta. Versículo 11 del capítulo 2. Llegando pues a Jerusalén, después de estar allí 3 días, me levanté de noche. Cuando pensaba en esto, Nehemías estuvo 3 días cuando llegó a Jerusalén. De Babilonia se fue allá, son 1000 kilómetros o más, y llegó un viaje larguísimo, mucho andando en animales, un viaje de meses, hay muchas cosas entre medio, pero él llegó, se tomó un tiempo para descansar, un tiempo para orar, un tiempo para pensar, un tiempo para buscar a Dios. Después de 3 días comienza a hacer una inspección del lugar. Hay algo que escribí allí también, observe esto. No tome decisiones importantes cuando estés cansado. No tomes decisiones importantes cuando estés cansado. Cuando estés cansado, estés agobiado, no estés bien, no tomes decisiones. Cuando estés enojado, menos. No tomes decisiones. Cálmate. Cuando estés mal, no tomes decisiones, cálmate. Nehemías llegó y demoró 3 días. A nadie le dijo nada. Se lo guardó. ¿Por qué se lo guardó él? Porque él tampoco quería comentar las cosas enseguida, porque a veces hay pensamientos negativos y de otras personas que ven siempre las cosas negativas y pueden como pinchar el globo, como decimos, ¿no? Y desanimarnos y desalentarnos. Fue muy estratégico él. Él sabía lo que iba a hacer. Él sabía lo que iba a hacer. Pero no lo dijo. Esperó el momento oportuno para comunicarlo y para decirlo. Él enfrentó la realidad del momento. En otras palabras, Nehemías sabía en quién confiaba él. Él sabía dónde estaba puesta su confianza. Fíjense en el versículo 18. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos, así esforzaremos sus manos para bien. Nehemías primero tomó su tiempo, recorrió las ruinas de la ciudad, vio todo lo que había que hacer, sacó un panorama de todo y entonces juntó a toda la gente y les dijo, ahora sí, les comenta a ellos lo que él se proponía hacer. Pero observen ustedes que dice, entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Él invoca en quién había puesto su confianza, en Dios. Dios era su fortaleza, era su confianza. En los planes Dios estaba primero y él lo declaraba de esa manera. La realidad no es enfrentada según una mirada meramente humana. La realidad es enfrentada según la mirada de Dios. Y eso le ayudó muchísimo a Nehemías. El apóstol Pablo lo dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. ¿Por qué? Porque hay que mirar la realidad con los ojos de Dios y no con los nuestros. Dios de lo imposible, cantábamos recién. Realmente era un tremendo el trabajo que iba a hacer Nehemías. Y el tercer punto era enfrentando la realidad. El cuarto, enfrentando las dificultades. Ahora Nehemías enfrenta dificultades. Observen que en el versículo 10 dice, pero oyéndolo Sanballat, Horonita y Tobías el siervo amonitas, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Ya se disgustaron que alguien venga a procurar el bien de los hijos de Israel. Pero en el verso 19 dice, pero cuando lo oyeron Sanballat, Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, ya se sumó otro, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Ahora, dice usted, se van a rebelar contra el rey.
Claro, van a hacer un muro, le van a poner puertas y se van a hacer una ciudad-estado y se van a rebelar y no van a pagar más impuestos. Nada que ver, no era ese el fin de Nehemías. Pero él enfrenta las dificultades. Lo acusaron de rebelarse contra el rey, de todas las maneras, pero él enfrenta siempre las dificultades. Notamos algunas cosas interesantes que quiero destacar acá. Frente a la oposición, en el capítulo 4, en el versículo 7 y 8, en el capítulo 4, versos 7 y 8, dice, pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas, los hijos de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaron a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Yo veo que Nehemías hace tres cosas frente a la oposición y frente a la dificultad, frente a los problemas que él tiene que enfrentar. Y me pareció oportuno traerlo a ustedes también, porque frente al desaliento, frente al ánimo, al desánimo, nosotros lo que hacemos es escondernos. Frente a la dificultad, lo que nosotros normalmente, por naturaleza, lo que hacemos es recluirnos. Miren lo que propone Nehemías aquí. Él propone tres cosas. En el verso 13, entonces por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos puse al pueblo por familias con espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Ahí tenemos. En primer lugar, Nehemías lo que hizo, mantengan la unidad con los hermanos, con la familia. Yo veo que aquí hay un proceso que Nehemías nos está animando a nosotros. Él se propuso con el Señor de reconstruir los muros de la ciudad. Habían pasado 90 años de los muros tirados por el suelo. Pero todavía no les dije, que lo vamos a ver enseguida, cuánta gente había ahí. No eran 2 personas, ni 10, ni 100, ni 200, ni 1000. Eran varios miles. Pero estaban todos desanimados y desalentados. Ahora ellos se pusieron a trabajar, porque vino Nehemías y los empezó a motivar, pero los enemigos empezaron a aparecer también y a querer detener la obra. Nehemías 3 cosas le pide a la gente, que son las que yo rescaté para los momentos de desaliento nuestro. En primer lugar, mantenga la unidad. Manténgase unido a su hermano. Yo he visto esto y no se lo puedo decir a los que no vienen, a los que no están, se lo tengo que decir a los que están y lo tengo que decir a mí mismo. Me he encontrado con hermanos de la congregación que dicen que se sienten desanimados, desalentados. Lo primero que hacen, dejan de asistir. Dejan de asistir. Algunos, en algunos casos, lo que han hecho, por lo menos conmigo, ¿no? Bloquean el teléfono. O otras cosas. ¿Qué me están diciendo? ¿O qué están diciendo? No quiero saber nada. Estoy desanimado, estoy deprimido, estoy desalentado, estoy abajo. ¿Qué dice Nehemías? ¿Qué dice Nehemías? En el verso 13. Entonces por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos puse al pueblo por familia, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Puse al pueblo por familias. Júntense con aquellos que se aman, con aquellos que tenés más cerca, que tenés compañerismo, que tenés amistad, que tenés una relación, que tenés feeling. Júntate con ese. Pero no te aísles cuando tengas un problema. No te aísles. Cuando tengas un problema y venga el problema, busca ese hermano, esa hermana que te va a animar, que te va a alentar. No te aísles. En segundo lugar, verso 13, el mismo 13. Entonces por las partes bajas y en los sitios abiertos
puse al pueblo por familia con sus espadas, con sus arcos. Lo que Nehemías hizo, los animó a seguir trabajando. Seguí trabajando, seguí involucrándote. Hacelo en tu medida, en tu fuerza, pero hacelo. No te separes, no dejes. En tercer lugar, el verso 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos. En tercer lugar, lo que Nehemías hace, acuérdense en quién es Dios. Una de las cosas que uno pierde cuando está desanimado, desalentado, pierde la perspectiva de todas las cosas. De todas las cosas. No solamente de Dios. Pierde la perspectiva de todo. Dice: nadie me quiere. Yo no le importo a nadie. Nadie se fija en mí. Pero te estás creyendo y diciendo un montón de mentiras. Montón de mentiras. Y lo que está haciendo Nehemías, apuntando, fíjense en la fidelidad de Dios. Dios ha sido bueno. Él se comprometió que si nosotros le buscamos y lo ponemos en primer lugar, Él va a estar a favor nuestro. Este es el proyecto de Dios. Y si Dios está aquí con nosotros, esto no va a fallar, no va a fracasar. Me imagino cuando, recuerdan que habíamos leído que Nehemías le pidió éxito a Dios. Y ahora es como que se estaba puesto en tela de juicio el éxito. Dios, yo te pedí el éxito y ahora, ¿dónde está el éxito? Me veo que se me viene todo abajo. Nadie quiere trabajar, los enemigos aparecen por todos lados. Dios, ¿qué hago? Y Dios le dice a Nehemías lo que Nehemías le dice al pueblo: yo te di mi palabra. Y cuando te doy mi palabra, la cumplo. ¿Le creemos a Dios así? Yo te di mi palabra. Y mi palabra se cumple. Yo la cumplo, la palabra. Confía. Nehemías le creyó a Dios, pero entonces él ahora tenía que transmitirla a los demás para que crean. Necesitamos hermanos así, hombres de influencia, que le crean a Dios, que crean la palabra de Dios y sean de influencia a otros, en su familia en primer lugar y a otros alrededor suyo. Influencer, como dicen los jóvenes, ¿no? Pero no de esos influencers, de estos que le creen a Dios y transmiten esa fe, esa confianza en Dios. Ahí está, cuando uno está desanimado, lo vemos a Nehemías cómo está trabajando. Y en último lugar, tendría muchísimo más para hablar, pero por el tiempo quiero terminar. Vamos al capítulo 7, capítulo 6, verso 15. Y el sexto punto es celebrando el resultado. Celebrando el resultado, ahí lo tiene. Miren lo que dice en el verso 15. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Realmente, Nehemías, sos un genio. Sos un genio. Hacer un muro de una ciudad, todo alrededor de la ciudad, que eso serían... Yo busqué por todas partes, pero no encontré, solamente no me puedo imaginar, unos 10 kilómetros de muro, con todas las puertas que había entre medio. Si usted después puede ir al capítulo 3 y ve cómo construyeron todo eso. Es increíble. Terminó el muro en 52 días. ¡Genial! ¿Alcanzó el éxito? Sí, alcanzó el éxito. Dijo: Dios, dame éxito. En 52 días tuvo el éxito. ¿Por qué? Porque puso a Dios como socio. Se asoció con Dios. El proyecto era de Dios. Él lo hizo suyo y lo alcanzó. Dios lo bendijo. Le creyó a la palabra. Ahora, mire aquí.
En el verso 16, cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. 90 años estuvo tirado el muro. 90 años. 90 años que nadie se ponía a hacer nada. Tuvo que venir un hombre con visión, un hombre con proyecto de Dios y creyéndole a la palabra de Dios, y levantó los muros e hizo trabajar a gente. Él obviamente no lo hizo, es imposible que un hombre haga semejante trabajo. ¿Cuántos eran los que había entonces en el lugar? Acompáñenme, Nehemías 7, verso 66. Toda la congregación junta era de 42.360, sin sus siervos y siervas, que eran 7.337, y entre ellos había 245 cantores y cantoras. Mire, hermano, ¿me entiende ahora el panorama? Ahora tenemos un cuadro un poco más completo, ¿no? ¿Cuántos había? Tremendo. 42.360 más 7.000 más cantores. Era una multitud, era una ciudad enorme. ¿Y los muros dónde estaban? En el suelo. Entre 40.000 no había uno que se animara a levantar. Tuvo que venir este hombre de Dios. Todos decían, es imposible. Pero uno dijo, es posible. ¿De qué lado estarías vos? ¿De qué lado estaría yo? ¿De los 46, 42.000? Diciendo, es imposible, 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 imposible. Acompáñenme en el capítulo 12 de Nehemías. Verso 27. Para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de los netofatitas. ¿Qué hicieron? Una fiesta enorme. Nehemías no apareció por ningún lado. Dijo, este es mi logro, vamos a poner acá la foto, el primer plano, acá está el hombre que logró semejante hazaña, el título. Nada, nada. Nehemías ya le había pedido en capítulo 1, Dios, concédeme el éxito. Se hizo la obra y Nehemías, ¿qué hizo? Desapareció. Se volvió otra vez al rey, porque el rey le había dicho, te dejo ir, pero marcame el tiempo. Y Nehemías le dijo, yo voy a volver. Y volvió a estar con el rey, le contó al rey todo lo que había hecho, cómo había hecho los muros. Y volvió otra vez allá. Tremendo. Yo cuando veo esto, digo, qué impactante la fe de este hombre. ¿Qué aprendemos de Nehemías para terminar esta mañana? En primer lugar, lo que aprendo de Nehemías es que necesito humillarme delante de Dios como Él lo hacía, como Él lo hizo. Necesito tener una vida de comunión e intimidad con Dios como Nehemías. En el mes de marzo lo vamos a estudiar esto más profundamente. En segundo lugar, lo que aprendo de Nehemías es que las tareas imposibles para los hombres son posibles para Dios. Las tareas imposibles para los hombres son posibles para Dios. Lo aprendo de Él. Otra cosa que aprendo de Nehemías, lo que aprendemos es que las dificultades no son impedimentos para alcanzar el propósito de Dios. Las dificultades no son un impedimento. Otra de las cosas que aprendo de Nehemías, creo que pasó por allí la frase, yo no la mencioné. Debemos emprender grandes cosas para Dios y esperar grandes cosas de Dios. Eso lo dijo William Carey. Y lo vamos a
tener muy presente este año. Debemos emprender grandes cosas para Dios y esperar grandes cosas de Dios también. Lo aprendo de Nehemías eso. Y en quinto lugar, lo que aprendo, para que Dios sea mi aliado, debo dejar que Él sea mi Salvador y sea mi Señor en la vida. Para que Él sea mi aliado, debo darle lugar en mi vida. Y nosotros que lo conocemos a Cristo como nuestro Salvador de hace mucho tiempo, tenemos que darle lugar y humillarnos delante de Él y reconocer que la grandeza está a los pies de Dios. Y si has venido aquí por primera vez hoy o vienes ya varias veces a las reuniones y todavía no has dado el paso tan importante que es entregar tu vida a Cristo y hacer de Dios el aliado de tu corazón, yo te animo esta mañana a que le entregues tu vida a Jesús y le digas: Señor, quiero que entres en mi corazón y seas mi Salvador personal. Y Dios te va a bendecir. Y Dios va a ser tu aliado para que hagas buenos planes y para que no solamente este año sea un año de buenas bondades y de buenas intenciones, como esos saludos que se dan al principio del año: feliz año nuevo, que tengas un próspero año y bla, bla, todas las cosas que son siempre las mismas que vamos diciendo, ¿no? Y después nos encontramos con la realidad nosotros, con la realidad de nuestro hogar, de nuestra familia, nuestra casa, la calle, el trabajo, el fin de mes. Esa es la realidad. Esa es la realidad. ¿Cómo enfrento esa realidad? Esa realidad la voy a enfrentar a los pies del que realmente conoce todas las cosas y es Dios. Y ahí voy a experimentar la verdadera grandeza en la vida, a los pies del Maestro. Que Dios bendiga nuestras vidas, Dios te bendiga a ti y que este sea un año realmente memorable en nuestra vida y en nuestra iglesia también, porque queremos estar a los pies del Maestro, conocerlo más a Él, tener una mayor intimidad con Él y servirlo más a nuestro Dios. Vamos a orar. Dios nuestro, gracias en esta mañana. Gracias, oh Dios, porque tú tienes interés en cada uno de nosotros. Gracias, oh Dios, por los planes que tenés para nuestras vidas. Gracias porque tus planes son más altos que los nuestros. Y gracias, Señor, porque contigo podemos planear para el éxito. Contigo solamente, Señor. Gracias, oh Dios. Queremos estar a tus pies, queremos estar delante de ti, Señor, y de ti recibir la fortaleza, el poder, la sanidad, la santidad. Señor, de ti, solamente de ti. Obra en nuestras vidas, Señor, en cada uno de nosotros. Te ruego por aquella persona que está luchando, batallando en su corazón. Señor, te ruego que tú le bendigas y Señor, le traigas arrepentimiento y reconozca que tú eres Dios, tú eres el Señor y no hay otro más que tú. Señor, te honramos y te bendecimos, nos gozamos en conocerte y en servirte. Y ponemos delante de ti este año 2020, Señor. Danos sabiduría para vivirlo en tu gracia, Señor. Señor, queremos aprovechar las mejores oportunidades que nos vas a presentar y no desaprovechar ninguna para conocerte más, para servirte mejor, para darte lugar, para que el mundo te conozca, Señor, que tú eres Dios y que toda la honra, Señor, te pertenece a ti, solamente a ti. Gracias, Dios, por esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanos, y podamos seguir creciendo en el Señor y, como dije, este sea un año totalmente nuevo y diferente. Gracias.